Buenas tardes de nuevo. Damos comienzo al webinar. Lo primero, me gustaría agradecer a todos los asistentes su participación en el webinar de hoy, en el que trataremos las novedades e implicaciones que entrañan la aprobación de la nueva Ley de Protección del Informante, que regula los conocidos canales de denuncia. Como se explicará en este webinar, se trata de una ley que tendrá importantes implicaciones para un amplio espectro de empresas, tanto públicas como privadas, por lo que hoy trataremos un tema de rabiosa actualidad y de mucho interés. Comenzaremos con una exposición y luego a continuación daremos paso a posibles preguntas de los asistentes. Antes de entrar en la materia me presento. Mi nombre es Antonio Gómez y soy socio responsable del área de Forensic de G-Partners, desde donde vengo liderando investigaciones de fraude en el ámbito empresarial y elaborando informes periciales que son utilizados en procedimientos judiciales. G-Partners es una firma que inicia su actividad en 2011, fundada por socios que venimos del ámbito de las Big Four, y en la que, aparte del área de Forensic, contamos también con un área específica de Compliance que dirige mi compañera Ana Pérez, a quien le doy la bienvenida, y también con un área de Corporate Finance y consultoría financiera. Como decía, Ana es nuestra directora del área de Compliance y cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando a todo tipo de empresas en todo lo relacionado con el cumplimiento normativo, lo que incluye la implantación y gestión de canales de denuncia, que es la temática que trataremos hoy. Una vez hecha esta breve introducción, Ana, te cedo la palabra para que nos cuentes las novedades e implicaciones de esta recién publicada Ley de Protección del Informante. Adelante. Perdonad, que estaba hablando en mute. Muchas gracias, Antonio, por la presentación. Buenas tardes a todos. Un placer saludaros. A muchos ya tengo el placer de conoceros de cerca por ser clientes de G-Partners desde hace años. Y bueno, a los que no, igualmente un placer y espero que sea la primera toma de contacto de muchas otras. Nada, como decía Antonio, hoy venimos a hablar de algo que está constantemente en LinkedIn, en medios de comunicación, entre las manos de todos los que nos dedicamos a este mundo del compliance, y es la famosa reforma, bueno, mejor dicho, la famosa legislación nueva, reciente, que tenemos en materia de protección del informante, ¿no? De esas personas que utilizan los canales éticos o canales de denuncia para comunicar lo que entienden que pueda ser una posible irregularidad, mala práctica o incluso una mera consulta. Entonces, bueno, hoy vamos a abarcar esta temática, como decíamos, de rabiosa actualidad. Esperamos que sea algo también muy práctico, que os podáis poner al día en lo que dice la legislación, que es importantísimo, pero por encima de ello que veáis la aplicación práctica y real de esto, ¿no? Vale, la ley nos dice estos nuevos puntos, pero ¿cómo llevarlo a mi empresa? ¿Cómo aplicarlo en mi canal, en mis protocolos internos? Eso es lo que pretendemos precisamente cubrir hoy con este webinar, que esperamos que sea de muchísima utilidad. Y si os parece, vamos a dejar un turno de preguntas para el final del mismo. Calculamos que charlaremos como unos 40 minutos sobre todos estos temas de la nueva legislación y ya digo, unos 10-15 minutos para preguntas. Y en cualquier caso vamos a grabar la sesión. Nos consta que bastantes personas querían acudir y por horarios no han podido, o sea que no os preocupéis, tanto los que estáis aquí presentes como los que no han podido, os enviaremos la sesión y la presentación, ¿vale? Para que la tengáis a vuestra entera disposición y podáis utilizarla para lo que estiméis pertinente. Doy comienzo a lo que es la presentación. Dadme un segundo que voy pasando las páginas. En esta primera slide lo que hemos pretendido es haceros un poco una composición del lugar. De qué estamos hablando, ¿no? A nivel de publicación de esta norma. Para que podáis contextualizar un poco, la Directiva Europea de Protección del Informante desde diciembre del 2021 ya está plenamente en vigor y es de aplicación para todos los países y los Estados miembros. De hecho, desde diciembre del 2021 ya todos los países de la Unión Europea, aparte de aplicarles esa directiva, por supuesto tenían que haber tenido ya sus leyes nacionales y locales regulando esta directiva con mayor exhaustividad y mayor detalle. La situación es que durante el 2022 fueron muy pocos los países que empezaron a trabajar en esto y, por supuesto, menos aún los que consiguieron aprobar su legislación nacional en esta temática. En la foto podéis ver la situación totalmente actualizada a febrero del 2023 de qué países hemos conseguido ya por fin transponer esta directiva europea, entre los cuales por fin se encuentra España, y los que, bueno, están en trámite parlamentario, como nosotros estábamos la semana pasada, y qué país ha decidido, bueno, pues no meterse, permitidme la expresión, en este charco, incumpliendo, por supuesto, con ello normativa europea y con las consecuentes sanciones que puede tener, ¿no? Como digo, España por fin tiene esta Ley 2/2023, publicada el jueves pasado, fue aprobada en Consejo de Ministros y se publicó este martes, ¿vale? Entra en vigor el 13 de marzo.
Pero bueno, lo importante es que ya en vigor desde el 13 de marzo por fin tenemos esta ley aquí en España y es de aplicación, ¿no?, para todas las empresas de nuestro país y ya estamos al día. Y esto es importantísimo porque al final nos estaban multando por cada día que pasaba que no transponíamos esta ley. Por tanto, por fin, por el beneficio de todos, ya está aquí. Sobre todo, bueno, es un empujón fundamental y muy importante y muy significativo para los modelos de compliance. Al final, el tener un canal de denuncias hace años era algo que ninguna ley obligaba, o sea, no estábamos obligados a tener canales de denuncia. Únicamente alguna normativa sectorial, como por blanqueo de capitales, decía, oye, los sujetos obligados de la normativa de prevención de blanqueo debieran tener este tipo de canales éticos. Luego vino la ley de igualdad de hombres y mujeres y decía, oye, las empresas que estén obligadas a tener un plan de igualdad también deberían tener estos canales éticos. A nivel de código penal siempre se dijo que un modelo de compliance nunca iba a ser efectivo si no tenía un canal de denuncias, pero al final tampoco era algo obligatorio, ¿no? Sin embargo, punto de inflexión absoluto desde diciembre del 21 por esa directiva y ya desde febrero del 23 por esta ley, todas las empresas debemos tener estos canales de denuncia implementados, que ahora os haré precisiones, ¿no?, en función un poquito de los tamaños y del sector, cuáles son esos niveles, ¿no?, de obligatoriedad. Dicho esto, entramos ya en el grano de lo que es la legislación. Como os decía al inicio, mi idea no es leeros o poneros parrafadas de lo que dice la ley copiadas y pegadas, porque para eso tenéis ya el BOE, que como digo salió el martes, ahí lo tenéis a vuestra disposición. Ponéis el nombre de la ley BOE y accedéis a la legislación. Mi idea es haceros un resumen de esa ley y sobre todo que veáis la parte práctica de la misma y cómo nosotros en G-Partner a nuestros clientes se la vamos a aplicar y les vamos a ayudar a darle cumplimiento a la misma para que os sea realmente de utilidad esta charla. Entonces, bueno, empezamos, como digo, con el análisis de la legislación. La finalidad es clara, ¿no?, tanto de esta ley como de los propios canales de denuncias. Son herramientas, canales, mecanismos, instrumentos a disposición de las empresas para prevenir cualquier tipo de riesgo, del tipo que sea, y, por supuesto, detectar que lo que está pasando seamos capaces de detectarlo rápido y ponerle una solución inmediata y que la amenaza del riesgo vaya a más, ¿no?, o la metalización de ese riesgo vaya a más. Entonces, por supuesto, el objetivo principal que se persigue y la finalidad principal que se persigue es que las sociedades cuenten con herramientas de prevención, de monitorización, de detección, ¿vale? A través de esta ley, lo que se pretende es, para conseguir con el objetivo de dar sentido a esa finalidad, que todo se haga en un contexto garantista, ¿no? O sea, que vale muy bien esta herramienta de prevención y detección, pero que las partes sientan garantías y sientan protegidos, que no sea simplemente ese objetivo de la empresa de monitorear y prevenir y las partes involucradas queden desprotegidas, ¿no? Entonces, con ese objetivo también de proteger a las partes, nace esta ley. Y lo que viene a decir es, bueno, voy a establecer un estatuto, por así decir, una serie de normas que sí o sí deben cumplir las sociedades para proteger a los informantes, a los denunciantes. Ahora os hablo un poco de estos cambios conceptuales. Y dos, voy a establecer unas normas de funcionamiento mínimas que deben tener los protocolos de gestión de las empresas que regulen estos canales, ¿no? O sea, que haya una regulación, un procedimiento escrito que diga, oye, garantías, derechos y funcionamiento real de esta plataforma y que, por supuesto, dé cumplimiento a esta legislación que ahora comentaremos en qué extremos, sobre todo, hace mayor foco. Hace unos segundos os comentaba, cambios de concepto. Esta ley ha sido muy conceptual. Ha querido romper un poco con ese concepto de denuncia. Digo romper porque ha eliminado absolutamente toda referencia al concepto canal de denuncias. No se utiliza por ningún lado el concepto canal de denuncias, sino que habla de sistemas de información internos. No habla de denunciantes, sino que habla de informantes. No habla de denunciados, sino que habla de personas afectadas. Y no habla de denuncias, habla de informaciones o comunicaciones. Como veis, son temas menores, puramente conceptuales, pero que lo que nos transmiten es que no quieren que se hable de denuncias, o al menos han querido quitar ese concepto de todo lo que tiene que ver con el informante, con el denunciante, como lo hemos llamado toda la vida. Mi sensación es que, bueno, por intentar entender un poco el por qué lo han podido hacer, al final, como sabemos todos, ese concepto de denuncia, sobre todo hace años aquí en España, tenía una connotación muy negativa, que era un poco ese concepto de chivato, que es la traducción literal del inglés de whistleblower,
que es al final, como los anglosajones llaman a los canales de denuncia, whistleblowing system. Entonces yo creo que para intentar minimizar los impactos negativos de ese concepto de denuncia, han tendido a cambiar conceptos que ya teníamos mucho más maduros y mucho más interiorizados en España después de tantos años de rodaje del compliance. Sea como sea, esto es lo que nos marca la ley. Hoy justo me preguntaba un cliente, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cambio todos los protocolos? Donde pongo canal ético lo llamo sistema de información interno, donde pongo denunciante lo llamo informante. Bueno, yo pienso que no hay que romper los pilares, ¿no? La gente ya tiene muy interiorizados ciertos conceptos. Yo creo que se puede seguir hablando de canal ético, pero a lo mejor sí que hay que hacer esas analogías, ¿no? Canales éticos o sistemas de información internos, oye, los informantes, denunciantes, personas que consulten. O sea, podemos ir haciendo estos guiños a la ley para introducir estos nuevos conceptos sin perder de vista lo que ya llevamos tantos años trabajando, ¿no? Y que la gente ya, insisto, al menos en nuestros clientes, por suerte, ya está muy interiorizado, ¿no? Estos conceptos de canales éticos. Vamos ya un poquito más al contenido de la norma. El objetivo es claro, ¿no? Proteger al denunciante y que haya un estatuto, un sentido, una regulación en estos protocolos. ¿Qué más nos piden? ¿Qué requisitos nos piden de nuestros canales? Primero de todo, que sea asequible, ¿vale? Hasta ahora yo lo he vivido mucho en los clientes, pues bueno, había cierta negatividad en cuanto a bueno, madre mía, lo vamos a publicar en la web corporativa, nos va a escribir un montón de gente, seguro que la mitad va a ser spam o gente que nos quiere vender cosas o quejas de los clientes, va a perder el sentido al canal ético. Bueno, con independencia de opiniones personales, lo cierto es que la ley es clara, rotunda, lo dice expresamente, nos obliga a publicar nuestros canales éticos en las web corporativas de las empresas, en caso de que existan. Si no tenemos web, eso que nos ahorramos. Pero si tenemos web, tenemos que publicar el canal y viene a decir incluso que en la homepage y en un lugar fácilmente accesible y visible. ¿Vale? O sea, que ya no es solamente una obligación hacia adentro de que todos los empleados pues tengan en la intranet o en el onboarding o en el welcome pack su canal ético accesible, sino que también tienen que tenerlo en la web corporativa el resto de los miembros de los grupos de interés. Por supuesto, confidencial y anónimo. Esto es algo que yo creo que también en España ya tenemos muy interiorizado. Han muchos párrafos a este tema. En mi opinión está bien, ¿no? Nunca viene mal, pero bueno, creo que es algo que está muy interiorizado en nuestro país. Al final tiene que ser un mecanismo absolutamente confidencial, que todos los datos, tanto los de las partes como los hechos, se traten bajo los más altos estándares de confidencialidad y que permita el anonimato. Los anglosajones llevan permitiéndolo desde hace años. Nosotros, por fin, desde el 2018, gracias a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ya estábamos obligados a permitir esas denuncias anónimas y ahora, bueno, con esta ley queda absolutamente regulado que tenemos que permitirlas. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en el día a día de los clientes? Bueno, al final muchas empresas dicen, bueno, me ahorro costes y monto el canal de denuncias en un correo electrónico. Al final el check lo tienes un canal que es un correo electrónico y a través de él permites las comunicaciones. Pero alguien con cierto conocimiento en esta temática puede cuestionar mucho la confidencialidad y el anonimato de ese correo electrónico, de ese canal articulado en un correo. ¿Cómo? Pues oye, ¿cómo cifras la comunicación? ¿Cómo evitas que se pueda rastrear la IP? ¿Cómo evitas que los informáticos accedan de forma indebida a ese correo electrónico? ¿Cómo evitas el error humano de que se ponga en copia a la persona que no se debe? ¿Cómo evitas que cualquier persona no acceda en un momento dado a tu pantalla y vea ese email? No, este tipo de cosas. Y sobre todo, lo más importante, ¿cómo permites el anonimato si tu correo electrónico se articula si tu canal de denuncias se articula mediante una dirección de email, mediante un correo electrónico? Al final es difícil de explicar, de justificar, porque tú estás obligando al informante a crearse una cuenta de correo falsa para que no lo identifiques. Porque si yo os mando un email a vuestros canales éticos articulados en correos electrónicos con ana.perez@gpartner.es, ya sabéis quién soy, no estoy en el anonimato. Entonces, bueno, el correo electrónico tiene sus dificultades para garantizar esa confidencialidad y ese anonimato, ¿vale? Pero sí que tendríamos ese check de que, oye, tengo un canal, ¿vale? Pero bueno, sí que es verdad que a nivel de protocolo, todos los clientes con los que trabajamos, hace ya digo años, tienen muy interiorizado esta confidencialidad y este anonimato. Más cosas nos piden, nos exigen seguimiento al informante e investigación, por supuesto, de todo lo que llegue al canal, aunque simplemente sea para decir, oye, esto no llega a nada o esto no es la vía o tienes que redirigirte a este otro área. Para darle la respuesta que sea, pero tengo que hacer un seguimiento conforme a unos tiempos, conforme a unos plazos y que esté todo conforme a la legislación vigente. Y esa investigación, por supuesto, si es un tema de riesgo, tiene que ser exhaustiva, con los correspondientes informes, actas y todo lo que ello conlleve. Luego vamos a entrar un poquito más en estos dos puntos de seguimiento y de investigación.
Por supuesto, protección del informante, es el por qué nace esta ley, ¿no? Establecer un estatuto de protección de esos denunciantes, que tengan garantías, que se sientan respaldados, que sientan que si comunican algo a través del canal no les va a pasar nada, no van a ser objeto de represalias, no van a verse perjudicados en ningún caso. Por supuesto, con la premisa de que se haga siempre de buena fe. Esa es una premisa importantísima, que también hay casos de denuncias con mala fe que al final son falsas. Entonces, se invierte, ¿no?, el sentido del canal de denuncias. Y en último lugar, esa autonomía y esa independencia que debe caracterizar a quien gestione estos canales. O sea, quien gestione en el sentido de quien reciba esas denuncias y luego quien las investigue tiene que tener poderes autónomos de iniciativa y de control para investigar, para llegar hasta el final, para pedir información, para hacer entrevistas, para hacer testificales y para hacer una investigación totalmente exhaustiva y hasta el fondo del asunto y dar una buena solución a este tema, ¿no? Si no se garantiza esa autonomía e independencia, si empiezan a aflorar conflictos de interés, tenemos un problema. Muchas veces, si la empresa es chiquitita, pues es que es muy difícil, ¿no?, que esa persona tenga esa autonomía, esa independencia y se garantice siempre que no hay conflicto de interés. Es muy difícil. Ahí, bueno, pues entran siempre la figura de los externos a investigar, que es una buena manera de evitar el conflicto de interés, ¿no? Pero sea como sea, con recursos internos o externos tenemos que intentar garantizar al 100% que investigamos, que lo hacemos bien y que somos neutrales y objetivos, ¿vale? Os voy a contar un poquito ámbito objetivo y subjetivo, es decir, ¿qué protege esta ley, ¿no? ¿De qué nos va a proteger? ¿Qué podemos denunciar, comunicar y quién puede hacerlo? ¿Vale? Dentro del qué podemos comunicar, importantísimo, viene a ser un poco todo, ¿vale? Ese es un poco el resumen. La directiva es verdad que fue un poquito más tasativa en qué se qué se iba a proteger con esta ley, pero nuestra legislación nacional ha ido a un alcance un poco mayor, ¿no? Entonces, al final, es que cualquier comunicación que se haga a través de un canal va a ser objeto de protección, ¿vale? Porque nos permiten tanto la infracción que sea por acción o por omisión, sea como sea, en el ámbito penal. O sea, todo aquello que pueda parecernos que hay riesgo de que se esté cometiendo un delito, por ejemplo, un riesgo de evasión fiscal, un riesgo de delito contra los trabajadores, un riesgo de delito contra la seguridad social, posible caso de corrupción, posible delito medioambiental por un vertido, todo lo que veamos que pueda tener una connotación penal va a ser objeto de protección en el canal de denuncias, en el sistema de información interno que articulemos. Al final es que nuestro ordenamiento jurídico, si aquí hay algún abogado, que me consta que alguno conozco que hay, se articula de tal forma que todas las conductas de nuestro ordenamiento jurídico, sean civiles, laborales, al final, si son muy graves, saltan a la vía penal. Por tanto, si los asuntos son graves, realmente cualquier cuestión va a ser posible riesgo penal y va a estar ahí metida como posible conducta a comunicar y objeto de protección por esta ley, ¿vale? Por supuesto, si entra lo penal, si bajamos a un nivel más bajito, todas las infracciones administrativas muy graves también estarían incluidos, que sería el nivel por debajo de lo penal, y las graves, tanto las muy graves como las graves, ¿vale? Aquí hace especial mención la ley a todo lo que tenga que ver con derecho laboral en materia de la seguridad y salud de los trabajadores y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la seguridad social y hacienda pública. ¿Vale? Es verdad que hace esta mención especial a estas tres patas, pero en definitiva todo lo que sea susceptible de ser una sanción administrativa grave o muy grave también tiene también es objeto de protección de los canales de denuncias y de esta ley. ¿Vale? Y por último, y esto ya sí que es muchísimo más amplio, pues bueno, todo lo que pueda suponer una infracción del derecho de la Unión Europea, sobre todo en tema económico-financiero, ¿vale? Cita expresamente todo lo que tenga que ver con intereses financieros, todo lo que tenga que ver con el derecho de la competencia, todo lo que tenga que ver con infracciones relacionadas con ayudas públicas, subvenciones, ya conocemos los famosos fondos Next Generation, por ejemplo, que es una inyección brutal de fondos a los Estados miembros, pues todas las irregularidades de fraude, de corrupción, de conflictos de interés vinculadas a esos fondos Next serían protegidas a través de esta legislación y, por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la evasión fiscal. Igual que en el segundo punto, hace una mención expresa de estos extremos, pero en definitiva habla de cualquier infracción del derecho de la Unión Europea. ¿Vale? Mi sensación y en conclusión han ido a un ámbito y a un alcance amplísimo. Al final, comunícame lo que quieras, que vas a ser objeto de protección de esta ley y te voy a garantizar ese anonimato, esa confidencialidad, esa protección de no represalias en cuanto tú utilices ese canal de denuncias, ¿vale? A nivel subjetivo, ¿quién puede utilizarlo? Pues a mí esto me ha recordado mucho cuando empezamos con el compliance, ¿no? Que venía a ser que, bueno, que cualquier persona de la sociedad podía cometer un delito y en ese caso se podría activar responsabilidad penal para la empresa, ¿no? Si se había beneficiado la misma. Me recuerda un poco a eso, porque han ido también a un alcance amplísimo.
Y aquí en pantalla podéis ver, es que al final cualquier persona puede usar el canal. Solamente veo que se habían dejado fuera de forma expresa la figura del cliente, ¿vale? Porque si os fijáis, meten hasta los proveedores, y os leo en literalidad. Pueden, de buena fe, informar o comunicar, siempre que la información se haya obtenido de forma legítima, cualquier persona que trabaje en contratistas, subcontratistas y proveedores. Ahí tenemos todo el alcance del tercero que contratamos. Todos los trabajadores que tengan vínculos profesionales presentes o pasados. O sea, un ex trabajador también podría usar el canal de denuncias. Y en esta figura incluyen a los autónomos, a los freelance, ¿vale? O sea, no solamente trabajadores y funcionarios, sino también los freelance de toda la vida, los autónomos. Voluntarios, por ejemplo, si estamos en una fundación, en una asociación. Trabajadores en prácticas, becarios, trabajadores en formación, incluso personas que estén en el proceso de selección y todavía no estén contratadas. Todos los que cuando ya se ha materializado la denuncia, la comunicación en el sistema, de alguna forma ayuden, gestionen esos canales, asistan a los informantes. Ellos, su entorno, sus representantes legales de los trabajadores y las empresas en las que participen. Y, por supuesto, accionistas y miembros del órgano de administración. O sea, es un alcance amplísimo, yo diría que cubre todos los stakeholders y se deja fuera los clientes, en resumen. Sí que es verdad que en nuestra experiencia, por ejemplo, denuncias de un cliente, más que usar el canal, el cliente directamente se va a atención al cliente o a operaciones, si es más una empresa industrial, ¿no? Es raro que el cliente use el canal, o sea que bueno, no vemos del todo mal que se hayan quedado fuera de este listado y vemos muy importante y muy acertado que hayan incluido a los proveedores porque ahí sí que hay información de elevadísimo interés. También muy importante, ¿quién está obligado? ¿No? Os lo decía al inicio, o sea, vale, bien, desde el jueves pasado Consejo de Ministros aprueba esta ley, martes nos la publican, 13 de marzo entra en vigor. ¿Quién tiene que cumplir esto? ¿Quién está obligado a cumplir esto? Pues bueno, tenemos los dos ámbitos, ¿no? El privado y el público. En el privado se han mantenido muy alineados con lo que decía la directiva europea, ¿vale? Y son que todas las empresas de más de 50 trabajadores tienen que tener un canal de denuncias antes de diciembre del 2023. O sea, todos los que estéis aquí liderando empresas o trabajando para empresas de 50 trabajadores para arriba, tenéis todavía unos meses para darle cumplimiento al tener este canal y tener todos los protocolos que lo regulen y lo gestionen. Y todos los que sean de más de 250 trabajadores, en 3 meses tienen que tenerlo, ¿vale? O sea, si el 13 de marzo entra en vigor, pues tenemos hasta junio, 13 de junio, para que todas estas empresas, hasta el verano, vamos a decir, para que todas las empresas de más de 250 trabajadores tengan ese canal, pero lo más importante de todo, tengan protocolos de gestión ajustados a lo que exige la ley de esos canales. Porque muchas de más de 250 ya tienen el canal, pero no necesariamente tener un canal quiere decir que cumplamos esta ley, ¿no? O sea, son dos patas, tener el canal y tener los protocolos que cumplan la ley. Y luego también añaden partidos políticos, que bueno, nunca está de más, ¿no? Con los índices de corrupción que tenemos en este país, sindicatos y esas organizaciones empresariales, ¿vale? Importante, que esto también sé que va a traer bastante reflexión y debate. ¿Cómo monto esto en un grupo empresarial? Tengo una empresa en España, un grupo empresarial en España con 17 filiales. ¿Qué hago? Monto y son todas de más de 50 empleados. ¿Qué hago? ¿Pongo un canal de denuncia en las 17 filiales? No, por suerte la ley nos permite hacer otra cosa. Por suerte los estándares ISO y UNE ya iban en otra dirección y nosotros lo que venimos haciendo en los clientes es, oye, usemos una misma plataforma de canal de denuncias para todo el grupo. Nosotros, por ejemplo, en esta plataforma creamos ese grupo empresarial X y en un desplegable metemos todas las filiales que conforman el grupo para que con un mismo canal todas esas filiales puedan redirigir a la persona que se encargue del mismo sus comunicaciones, ¿vale? O sea, que nos van a facilitar ahí un poquito la vida. Esperábamos que esto fuera así, ya digo, porque ISO y UNE ya venían marcándolo así, no tendría sentido que ahora la ley lo contradijera, pero bueno, nunca dejaremos de sorprendernos, ¿no? Pero por suerte no ha sido así y podemos usar un mismo canal para todo un grupo empresarial. Y luego hay un tema que este sí que yo creo que va a generar mucho debate, que es que vienen a decir que en aquellas empresas que estén en el limbo, de más de 50 y menos de 250, las que se quedan en medio de los dos límites, van a poder compartir recursos para la parte de gestión. Es decir, les obligan a tener un canal propio, pero pueden compartir los recursos de quien lo gestione. Yo esto honestamente, por más que me lo he leído 20 veces esta semana, no entiendo muy bien a qué se refieren. Lo único que me cabe en mi cabeza es pensar que se refieren a que lo gestione un externo, entonces comparten varias empresas, contratan a un externo, ese externo va a gestionar multitud de canales, pero ellos tienen sus canales propios.
porque si no, no sé a qué se refieren con compartir recursos, pero que cada uno tenga su canal. Yo entiendo que van por ahí, ¿no? Pero bueno, esto sí que yo pienso que habrá pronunciamientos al respecto un poquito más adelante. Y entrando en el sector público, bueno, aquí hemos sido a nivel nacional mucho más exigentes que la directiva, ¿vale? Pasa un poquito como con la parte de qué denunciar, que hemos sido más exigentes, pues aquí lo mismo, ¿vale? Antes de sacar, o sea, la directiva europea venía a decir que solamente iban a obligar a tener un canal de denuncias a los municipios de más de 10.000 habitantes. A los que eran más pequeñitos no les iban a obligar. Eso sumado a esta lista que veis en pantalla. Han cambiado el criterio a nivel nacional y han dicho, mira, y en mi opinión es acertado, me da igual el tamaño, o sea, me da igual que el municipio tenga 5.000 habitantes a que tenga 30.000, porque la corrupción a nivel de ayuntamiento es la misma. O sea, me da igual que tenga más habitantes, el que se corrompe no es el habitante, es la institución que gestiona ese municipio. Por tanto, ¿qué más me da el tamaño? Entonces, han obligado a todos los municipios con independencia de su tamaño y, por supuesto, como veis en pantalla, a todas las administraciones públicas, a todos los órganos constitucionales, a todas las autoridades que gestionen organismos, que gestionen todo lo que tenga que ver con la seguridad social, a todas aquellas autoridades administrativas independientes, que también existen bastantes, organismos y entidades públicas que dependan de la administración, Banco de España, universidades públicas y, por supuesto, todas las sociedades, asociaciones y fundaciones públicas y las corporaciones de derecho público. En resumen, cualquier entidad vinculada a una entidad pública o directamente que sea pública porque reciba fondos o porque tenga una participación accionarial pública o porque directamente es una administración pública, deben de tenerlo. O sea, aquí es casi al 100%, o sea, todas, ¿vale? Porque, como veis, han metido hasta las corporaciones de derecho público, que su naturaleza realmente es privada, pero también las han metido en este ámbito, ¿vale? De actuación. Y ahora llegamos a lo importante, ¿no? Al uso del canal. Esto afecta directamente a los protocolos de gestión, ¿vale? Nos obligan a tener protocolos de gestión y que estos protocolos además sean conocidos por nuestros trabajadores mínimo, que debieran ser conocidos por todo aquel que pueda usar este canal. Esto igual, lo hablaba con un cliente la semana pasada y decía, bueno, yo es que el protocolo de investigación hay puntos muy confidenciales, ¿hasta qué punto lo tengo que compartir? Pues os cuento, la ley habla de protocolo de gestión y además matiza que cuando se refiere a gestión se refiere a la recepción de la información. Por tanto, yo le comentaba al cliente, bueno, una opción es hacer 2 protocolos. Para mi parecer, os digo, lo más fácil es un único protocolo que te regule todo. Garantías y derechos de los denunciantes, de los informantes, también de las personas afectadas, de los denunciados, cómo funciona el canal y cómo vamos a investigar. Todo en uno y se hace público. Ese es nuestro criterio desde G-Partner y lo que estamos asesorando a nuestros clientes. Aquellos que seáis un poco reacios a publicar la parte de la investigación porque no queráis ataros de pies y manos o por el motivo interno que sea, que puede ser variopinto, os recomendamos partirlo en 2 y publicar solamente el protocolo de gestión del canal con unos principios generales de actuación y ya está. Y el otro lo dejáis a nivel interno. Pero el de gestión debe ser público, ¿vale? A nivel de gestión, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Os hemos trasladado aquí algunos bullets. Plazos, son clarísimos, ¿vale? Ya la directiva los decía y lo que hemos hecho ha sido copiar y pegar. Los plazos son acuse de recibo en un plazo de 7 días desde que recibimos la comunicación y la investigación, dice la ley, que se debe realizar en 3 meses a contar desde la acuse de recibo. Si por lo que sea a los 3 meses no hubiéramos terminado, tenemos el derecho de ampliar la investigación otros 3 meses más, un total de 6, siempre y cuando el devenir de la investigación lo requiera y lo justifique. ¿Vale? O sea, el plazo general son 3 meses, desde que acuso recibo. Por lo que sea, es un tema súper complejo. Hay un grupo empresarial implicado, varias sociedades. La investigación es complejísima, lo puedo ampliar hasta 6 meses. ¿Vale? Y aquí entra la derivada de protección de datos, ¿no? Que aquí está siempre ese choque, y permitidme la expresión, compliance, protección de datos. Claro, las partes, sobre todo el denunciado, la parte afectada, pues tiene que poder ejercer de alguna forma también sus derechos, ¿no? Esos derechos soplar que veis en pantalla, pues tiene que tener su derecho a acceder a qué está pasando con él, ¿no? O sea, qué se está diciendo de él, cuáles son los hechos que se le imputan, qué pruebas hay en su contra, debe ser escuchado. Y así es, o sea, la ley viene a decir, vale, hay que proteger al informante, pero ojo, también hay una presunción de inocencia y un derecho del honor de la persona afectada, o sea, la denuncia puede ser falsa y también hay que proteger al denunciado, ¿no? Entonces, se le permite ese derecho de acceso y ese derecho a ser oído, pero quien gestiona el canal decide cuándo. O sea, al final yo tengo una investigación, ¿en qué momento de todos los pasos que tengo que dar me interesa más dar audiencia al denunciado?
Pues en el momento que yo estime como empresa, le doy audiencia. O sea, no estoy obligada a hacerlo en un momento concreto, sino cuando más me interese, por siempre justificado el devenir de la investigación, ¿vale? Otro punto importantísimo a nivel de gestión. Hablan de que esto nosotros también desde G-Partner lo hemos defendido siempre, ¿no? No tiene sentido tener 20 canales distintos en la compañía. O sea, voy a tener uno porque me lo obligan por el plan de igualdad, luego voy a tener otro por el protocolo de acoso, luego voy a tener otro por blanqueo de capitales, y luego voy a tener otro por el compliance penal, y luego voy a tener otro porque hay una ley nueva en febrero que me dice que lo tenga. O sea, eso empresarialmente no tiene ningún sentido. Hay empresas, de hecho muchas públicas, se quieren estancar en esas islas y lo mantienen así. Nuestra recomendación, desde luego, y la de la ley, y la de la UNE y la ISO de compliance, es tender a un único canal. O sea, integremos todo en un mismo canal y gestionemos todo desde ese mismo canal. Esto, por ejemplo, también con las plataformas web externas es súper sencillo, porque llevas todo a ese mismo canal, de nuevo en ese canal se hace un desplegable y hay distintas casuísticas. Puede ser un caso de acoso, puede ser un caso de corrupción, puede ser un caso de información confidencial, pues hay un desplegable, se marca la categoría de lo que se quiere denunciar y ya está. Y la persona que gestione, que puede ser interna o externa, decide. Yo muchas veces me llegan cosas y veo que es un tema de acoso y yo ya tengo la orden interna de mi cliente de mandarlo a recursos humanos. Y yo se lo mando a recursos humanos en vez del comité de cumplimiento. Pero quien me lo comunica desde el mismo canal que me comunica corrupción. Para que me entendáis, ¿vale? Todo en un mismo canal. Y también nos exigen, y esto ya os meto también una cuñita de una novedad importante, es que en esos canales internos hagamos referencia a los canales externos. ¿Qué son estos canales externos? Esto es algo totalmente nuevo, a día de hoy no existe, no existía, ya existe, y es que van a crear una autoridad tipo la Agencia Española de Protección de Datos o la Agencia Tributaria, pues una agencia similar para los canales de denuncia. Y va a ser el canal externo. Es decir, yo como trabajadora voy a tener a mi disposición el canal interno de mi empresa para comunicar lo que estime pertinente, pero si por ejemplo veo que no me hacen ni caso y me interesa llevarlo al canal externo o por el motivo que sea quiero llevarlo a los dos, también tengo esa opción del canal externo y lo va a llevar una autoridad totalmente independiente a la propia empresa, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dicen? Que en estos canales internos tenemos que referenciar qué otros canales externos tienen a su disposición. Esto empieza a complicarse y os explico. Si vuestra empresa recibe fondos Next Generation, por ejemplo, por poneros un ejemplo, a día de hoy tenéis que tener el plan antifraude, tener un canal de denuncias y que ese canal de denuncias remita al canal de denuncias de la IGAE por temas de fraude. Ahora voy a tener esta autoridad que también va a regular canales éticos, también tengo que remitirla a esta autoridad. Pero es que también me obligan a remitirlas a los que tengan canales autonómicos. O sea, hay autonomías, por ejemplo, creo que Baleares es un ejemplo, que ya tenían sus canales de denuncia externos. Entonces, si yo tengo mi empresa en Baleares, pues en mi canal tendré que tener un apartado que le diga al trabajador, oye, aparte de este canal interno, como tenemos fondos Next, tienes el de la IGAE, es este. Aparte tienes el de la Autoridad Nacional, que es este. Y aparte tenemos este otro canal autonómico externo, que es este. Y tengo que darle la información completa. O sea, esto empieza a complicarse un poco, honestamente, ¿vale? Esto igual, en las plataformas web, nosotros lo que hacemos es en la introducción del canal, pues arriba al cliente le ponemos todo lo que quiere, se lo vamos ajustando según cambian las cosas y marchando, ¿vale? Lo importante es informar al trabajador. Ya lo hemos comentado, no entro mucho más, efectividad e independencia. O sea, quien gestione esto tiene que tener agilidad, poder tramitarlo rápido, que las cosas no se estanquen, cumplir los plazos, atender a los informantes, atender a la parte afectada y darle una respuesta. Y sobre todo actuar como actuaría una función de compliance o de auditoría interna, con total autonomía e independencia, ¿vale? Fundamental las garantías. O sea, tengo que proteger al informante y darle unas garantías mínimas de que le estoy haciendo un seguimiento, que le estoy informando y que le estoy atendiendo. Hasta el punto, para que os hagáis una idea, que nos obligan a incluir en el formulario de denuncia, por ejemplo, nos obligan a incluirle que pueda darnos su dirección de su casa, de su domicilio, si quiere, y una dirección de email también si quiere, esto ya sabéis, como está el anonimato es opcional, pero que nos pueda dar esos datos por si se siente más seguro, si las comunicaciones le llegan directamente a su casa, a su buzón de toda la vida de su casa. O sea, nos obligan a darle esa opción de sentirse más seguro, esa garantía, ¿vale? También tenemos que darle la opción, si no nos lo quiere comunicar de forma electrónica y lo quiere hacer verbalmente, también estamos obligados a darle la opción de que nos lo comunique verbalmente. Y si nos pide una reunión presencial, estamos obligados a atenderle en un plazo de 7 días esa reunión presencial que nos está pidiendo. Y en ambos casos, sea verbal o nos pide una reunión presencial, o transcribimos la reunión en un acta o la grabamos,
por supuesto con consentimiento del denunciante, ¿no? Pero que tenemos que atenderle por todas las vías con máximas garantías, ¿vale? Y los dos últimos puntos, que ya os he comentado un poquito, esos protocolos, esos procedimientos de gestión sí o sí deben de existir, deben ser públicos y, muy importante este matiz, deben ser aprobados por el órgano de gobierno, ¿vale? Y voy a este punto. La aprobación tanto de la existencia del canal como del protocolo de gestión del mismo la debe aprobar el órgano de gobierno. Y ojo a este matiz, previa consulta al representante legal de los trabajadores. Nuevo melón que abrimos, ¿no? Claro, ¿qué pasa con las cientos de empresas que ya tenéis canales de denuncias? ¿Tenéis que consultar al representante legal de los trabajadores para implementar el canal? Bueno, la ley se queda corta. Mi respuesta sería, si me preguntáis a mí, no. Si yo ya tengo el canal implementado y aprobado por el órgano de gobierno, que suele ser así en todos los casos porque suele estar muy vinculado con el compliance, y el compliance lo aprueba el órgano de gobierno, mi respuesta es que con eso es más que suficiente, ¿vale? Ahora bien, si lo implementamos de nuevas como consecuencia de esta ley, ojo, que tenemos que consultar con los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Y a nivel de gestión, como os decía, la ley equipara gestión a recepción, ¿vale? Te deja que sea tanto una recepción interna por recursos internos como que te lo gestione un externo, ¿vale? Admite las dos fórmulas. Y, muy importante, quien gestione, el responsable de ese sistema, de ese canal, tanto su nombramiento como su destitución como su cese, también tiene que venir amparada por el órgano de gobierno, ¿vale? Y esto habrá que verlo porque la autoridad esta independiente que os decía todavía no se ha creado, pero creo que va a haber una exigencia de que las empresas comuniquemos quiénes son los responsables de nuestros canales éticos a la autoridad de control. Esto está por ver, ¿eh? No lo toméis por favor como dogma de fe, pero me da la sensación de que por ahí van a ir los tiros, ¿vale? En cualquier caso, a nivel interno, tanto el nombramiento como la destitución como el cese, sí o sí debe hacerlo siempre el órgano de gobierno, el consejo de administración, el administrador único, el que sea, ¿vale? Y para más INRI nos viene a dar un matiz. Nos dice que en el ámbito privado, quien sea el responsable de este canal debe de ser un directivo. Y ahí lo deja en la mesa. Esto se abre un melón enorme, porque ¿cuántas personas a día de hoy conozco en los clientes que no tienen un contrato de dirección? A lo mejor son los responsables del área legal, pero no son directivos y están gestionando el canal. A lo mejor son compliance officer, pero no son directivos. ¿Vale? Esto abre un melón gordo. ¿Qué nos dice la ley? Nos dice que tiene que ser un directivo o, si ya de antes había un compliance y ya de antes había un canal y había un compliance officer que venía gestionando las políticas de compliance y de integridad, puede seguir siendo esa persona aunque no tenga la categoría de directivo, ¿vale? O sea, si empezamos de cero, sería un directivo. Si ya tenemos algo montado desde antes, nos va a valer ese compliance officer, comité de cumplimiento, que ya tuviera ese rol de compliance en la empresa, ¿vale? Yo, vamos, la mayor parte de los clientes, pues seguid con vuestros comités de compliance y vuestras figuras de compliance officer gestionando vuestros canales, y los que empiezan de cero, pues bueno, habrá que ver, ¿no?, cómo articular ese comité, ¿no?, o ese compliance officer para que tenga esa categoría de directivo, porque la ley no precisa que entiende por directivo. Alta dirección, o sea, no entra en temas laborales, simplemente hace una conceptualización muy genérica de directivo, ¿no? Entonces, bueno, este punto habrá que irlo viendo desde luego caso a caso, ¿vale? Llegando al final, este protocolo de gestión, como os decía, o sea, tenemos que tener un canal implementado, pero tenemos que tener un procedimiento de gestión, o sea, tenemos que cumplir las dos patas. Muchos de los que estáis aquí me consta que ya tenéis canales, pero ¿vuestros canales cumplen con la legislación vigente? ¿Vuestros protocolos de gestión de esos canales, vuestros protocolos de investigación de esos canales cumplen con la legislación vigente? Esa es la pregunta, ¿no?, que tenemos que hacernos en los próximos meses. Nosotros estamos preparando un checklist de cumplimiento para todos nuestros clientes para que podáis hacernos ese check, vale, lo tengo, no lo tengo, me falta o no me falta, ¿no? ¿Qué nos dice la ley? Sí o sí, que tiene que tener ese procedimiento de gestión. Lo que os decía, identificación de los canales, o sea, tiene que estar claramente identificado qué canales ponéis a disposición de los empleados. Si es una plataforma web, si es un email, si es un teléfono, si es un buzón físico, que también muchas fábricas que los empleados no tienen ordenador, pues ponen buzones físicos de toda la vida. Todos los canales, los medios que hagan ese rol de sistema de información interna tienen que estar claramente identificados, tanto los internos como estos que os comentaba, externos, ¿vale? Ya os lo he adelantado, nos obligan a difusión externa, no solo interna, en las web corporativas, en una sección separada y fácilmente identificable de la página de inicio, de la homepage. Esto también parece, muchos lo tenéis, pero bueno, esto sé que en otros clientes va a traer cola.
Por supuesto, lo que os decía, este punto, el tercero ya os lo he dicho, los canales externos, los plazos también os lo he comentado, tenemos que regular en ese protocolo claramente todos los plazos, o sea, quién hace qué y en qué plazo lo hace y qué informe se deriva de esa actuación. O sea, si en 7 días voy a acusar recibo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿A través de la plataforma web le acuso recibo? Estupendo. Como es una forma estupenda porque como me admite la denuncia anónima y le puedo hacer el seguimiento desde la plataforma, le contesto de la plataforma y le acuso recibo. Bien. Una denuncia telefónica, ¿cómo se le voy a hacer? ¿Le voy a devolver la llamada? ¿Cómo? O sea, acusar recibo en un plazo y de qué forma. Lo mismo con la investigación. Lo mismo con la comunicación y seguimiento. O sea, ¿cómo vamos a hacer ese seguimiento al denunciante? ¿Cómo nos vamos a poner en contacto con ellos? ¿En qué fases? ¿En qué periodos? ¿De qué forma? Un apartado, por supuesto, de garantías, presunción de inocencia, derecho a ser oído, todo esto ya os lo he ido comentando. Regular que, por supuesto, si vemos indicios claros de delito, vamos a hacer una remisión al Ministerio Fiscal. O sea, no se va a quedar en casa, sé que pasa algo y me quedo con ello, no. Derivo todo al Ministerio Fiscal. Y, por supuesto, un histórico, un registro con absoluta trazabilidad de todas las denuncias que hemos gestionado. Esto es lo que dice la ley, sí o sí hay que tenerlo. Nosotros, en nuestra experiencia, os sugerimos, os animamos a que añadáis otros apartados, que os los hemos puesto abajo, algunos ejemplos, ¿vale? Hay más, pero estos son los que mínimo os recomendamos. Un apartado que quede clara el derecho a la garantía y la responsabilidad de cada parte. Y aquí también sacamos esa protección también hacia el denunciado. Nosotros hemos sufrido en estos 11 años denuncias falsas que parecían muy reales hasta que se ha hecho la investigación. Y una vez hecha la investigación, la denuncia era absolutamente falsa. Entonces, ojo con defender tanto al informante. Muy bien, tus garantías, tu confidencialidad, tu anonimato, pero ojo a la otra parte. Entonces, todas esas garantías y esos derechos y esas responsabilidades de cada parte tienen que estar reguladas muy claramente en esos protocolos. El derecho a activar medidas cautelares. O sea, ¿cuántas veces nosotros hacemos investigaciones de fraude y tenemos que requisar equipos a los trabajadores? Pues a lo mejor es momento de tener una medida de suspensión de empleo, aunque no de sueldo, para poder requisar bien los ordenadores, por ejemplo, o apartar a esas dos personas en un posible caso de acoso, aunque tengamos indicios claros de que no va a ir a nada, pero por si acaso vamos a separarles y que no trabajen juntos. O sea, regular la posibilidad de aplicar medidas cautelares y de qué forma. Lo mismo con las investigaciones. En nuestra experiencia, hasta las más grandes suelen tener conflicto de interés, porque el comité de cumplimiento, quien gestiona el canal, al final son directivos. Y casi siempre pues, son cosas que afectan a su área y aunque sea de forma indirecta tienen un conflicto de interés. Si sacamos a dos del comité y se queda uno solo, ¿quién hace la investigación? O si solamente hay un compliance officer que no tiene una figura multidisciplinar y de comité colegiado, ¿quién hace la investigación? ¿El compliance officer? ¿Un forensic tecnológico? ¿Un forensic económico? Es muchísimo para una persona, ¿no? Entonces, que se regule la posibilidad de la investigación interna, pero también la posibilidad de la investigación externa recurriendo a un forensic. O sea, a tener una objetividad y una neutralidad absoluta en un caso de gravedad. Comités de crisis reputacionales. La pena de telediario, ya sabéis, no os digo nada que no sepamos, es casi peor que la condena. O sea, ¿cuántas empresas las hemos condenado a la sociedad cuando simplemente estaban imputadas y ni siquiera tienen una condena en su contra? Pues al final el cómo gestionar la comunicación en todo ese expediente es fundamental y ya tener articulado de forma previa cómo gestionar cómo formar ese comité de crisis, en qué momento entender que hay una gravedad suficiente como para activarlo. Importantísimo, ¿quién va a canalizar la información hacia afuera? ¿Cuántas veces en clientes hemos vivido que llega una inspección a la fábrica, el primer trabajador de turno se pone a hablar con el inspector y nos destroza toda la investigación y la defensa que estamos montando? O sea, comités de crisis, que puede ser el mismo comité de cumplimiento, pero normalmente viene bien que se incorpore alguien de comunicación, alguien de legal, alguien que gestione redes sociales, o sea, que la comunicación salga solamente de una vía, ¿no? Por toda esa pata reputacional. Y bueno, por supuesto, la ley no entra mucho en esta parte, pero sí que entra, perdonadme, en la parte del canal externo, el de la autoridad famosa que van a crear. Pero a nivel interno es verdad que no hace mucha regulación de las fases de la investigación o de la gestión, pero nosotros sí que os recomendamos que lo tengáis súper detallado, entrada de comunicación, acuse de recibo, incoación de expediente, investigación, todo con fases, con las tareas que se van a hacer, los documentos que se van a generar, y si todo esto está armado en una plataforma web, pues que todo ese protocolo se trace con esa plataforma web en la cual voy dejando mis evidencias y mi repositorio documental de que he hecho todo conforme al protocolo y conforme a la ley. Esa es nuestra recomendación y en la línea en la que estamos trabajando en todos nuestros clientes. Importantísimo también que lo sepáis, aunque se crea este canal externo que va a ser dependiente de esa autoridad independiente de protección del informante, es como se va a llamar, autoridad independiente de protección del informante, ¿vale? Aunque exista ese canal externo,
la ley invita a que el canal prioritario siempre sea el de la empresa. O sea, no pretenden que esto sea algo fiscalizador, o sea, pretenden que la gente use el canal interno, y es lo que tenemos que concienciar a los empleados, y luego ya si efectivamente pues, no se te atiende, ya recurras al externo, ¿no? Al de la autoridad independiente, pero que ese sea puramente secundario. Ya para terminar, os he dejado aquí algunos ejemplos de la que la ley expresamente entiende como represalia, ¿vale? O sea, al final, cualquier actuación relacionada con estos ejemplos, suspensión, despido, extinción de contratos, daño reputacional, intimidación, acoso, referencias negativas, discriminación, denegación de formación, promoción, ascenso, cualquier tipo de estas actuaciones o similares pueden ser consideradas represalias y estaríamos incumpliendo esta ley, ¿vale? También es importantísimo. Y para cerrar, como os voy a enviar la presentación, os he detallado aquí un poquito el régimen sancionador, pero en resumen, al final, no tener estos canales de denuncia o canales éticos o sistemas de información interno y no tener los protocolos de gestión de los mismos podría llegar, en el caso de máxima gravedad, a multas de 1 millón de euros. Espero que nadie llegue a esos extremos, pero ojo a las pequeñas que son de 30.000, que tampoco se quedan cortas. Entonces, bueno, desde luego que la situación dejó de compartir para poder empezar a veros un poco la cara. Desde luego que la situación es para empezar a abarcarla desde ya, ¿vale? O sea, tenemos 3 meses los que tengamos más de 250 empleados, pero ya sabemos que las cosas que hay que escalar a los consejos de administración van lentas. Mi recomendación es que desde ya empecemos a diseñar los protocolos, empecemos a contar con los canales aquellos que no los tengáis y que cumplamos con la ley cuanto antes. Que luego no tengo la obligación hasta diciembre, estupendo. Pero hasta que esto entre en consejo y tengamos todo bien va a pasar un tiempo, no es inmediato. Y luego falta la pata de la cultura. Tenemos que transmitir a nuestros empleados toda esta información que hoy estamos viendo aquí juntos y calar en ellos y que perciban esto como algo serio y que ya no es que la empresa lo haga porque quiere, sino porque encima es que hay una ley que lo exige y que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, eso es otro reto, ¿no? Esa parte cultural que viene después de la implementación de ese canal y de ese protocolo de gestión. Entonces, bueno, a vuestra disposición para todo lo que podáis necesitar en estos extremos. Cualquier duda que tengáis siempre me podéis consultar y nos ponemos con ello. Me preguntan por aquí, dame un segundo que veo el chat. Si hay alguna... Sí, te iba a comentar, Ana, que tienes vale, aquí, sí, cuéntame. en la charla había una diapositiva en la que se hablaba sobre que habría que pedir la conformidad a la RLT y preguntaban, ¿y si no hay RLT? Pues Entiendo nada, que, mucho más fácil. claro. O sea, Eso. bueno, entiendo la pregunta, entiendo que podéis pensar si habría que recurrir a algún sindicato nacional como puede pasar en Igualdad. Entiendo que vais por ahí, ¿no? ¿Has sido tú? Vale, genial, te veo en pantalla. Efectivamente, se queda ahí termina la frase. O sea, previa consulta de RLT, pero no entra en detalles. Por tanto, nuestra interpretación es que si no tengo RLT, marcho con el órgano de gobierno. Esa es nuestra interpretación y nuestro criterio. Vale, no es como el tema del plan de igualdad, que las comisiones ad hoc no funcionaban y que tenías que... Eso es. Fax, etcétera. Importantísimo. A día de hoy es así. O sea, en base al texto legal que tenemos en el BOE, se queda ahí. Tienes previa consulta RLT. Nosotros entendemos que si no hay RLT, te vale con el órgano de gobierno. A ver qué pasa en un futuro, ¿no? A lo mejor luego nos sale una circular, una directriz de la Fiscalía que nos dice, bueno, pues si no tienes RLT, te tienes que ir a la Comisión Nacional de Comisiones Obreras, no lo sé, el que sea, ¿no? Yo creo que no, honestamente, porque el tema de igualdad tiene más sentido, ¿no? Que haya que acudir a los sindicatos nacionales, pero yo creo que en este tema es más un tema de control interno y de debida diligencia de los órganos de gobierno. Y al final, al tener ya esa autoridad independiente como doble control, yo creo que se van a quedar ahí. ¿Vale? Más cosas. Vale, otra pregunta, dice, ¿cuál es el plazo en la administración pública? El plazo, entiendo que se refiere para la investigación, no estoy muy seguro. Entiendo que vais por la obligación de tenerlo ya implementado, quizá. Ah, puede ser también. Puede ser, ¿no? Bueno, contesto ambas cosas. A nivel de investigación es lo mismo, o sea, no diferencia público de privado, ¿vale? O sea, 7 días de acuso de recibo, 3 meses para investigar, ampliable en otros 3. Eso Por la obligación de su implementación, aclaran. Claro, vale, mira, buena pregunta, te lo voy a mirar a fondo, ¿vale? Porque la pata de la administración es la que tengo mucho más controlada del sector público. En cualquier caso, yo diría que serán los 3 meses. O sea, entrada en vigor el 13 de marzo, igual, 3 meses para aplicarlo, para implementarlo, ¿vale? Pero dejadme que cuando os enviemos la presentación y la grabación, esta pregunta va respondida también, ¿vale? Con 100% seguridad, porque este punto me gustaría confirmarlo, pero yo diría los mismos 3 meses que tiene la gran empresa. Vale. Es que la entidad pública está casi más obligada que la privada, para que me entendáis. Sí.
pero os lo mandamos, ¿vale? Os lo miramos y os lo precisamos bien. Hay otra pregunta muy interesante. Dice, ¿es obligatorio dar la posibilidad de informar verbalmente o es la empresa quien decide si las denuncias se pueden presentar por vía escrita, verbal o ambas? Muy buena pregunta, y esto justo nosotros lo hablábamos ayer a nivel interno. Nuestra sensación, esto ya sabéis, la ley es muy interpretativa, o sea, hay un punto de interpretación. Interpretable, sí. Totalmente. Nuestra sensación y nuestra opinión es que tenemos que permitirlo. Pasa como cuando decían, hay que permitir las denuncias incluso anónimas, ¿no? Eso que decía la Ley Orgánica de Protección de Datos. Y ahí todo el mundo entendió que teníamos que permitir el anonimato. Pues aquí es un poco igual. Es verdad que usa la palabra o, ¿vale? Escrito o verbal, no dice y. Pero por cómo está redactado todo, las obligaciones de transcripción de las conversaciones, de grabarlo, nuestra sensación es que tú tienes que permitir que la información te llegue por la vía que sea, verbal o escrita, y sí o sí tienes que gestionarlo. Eso es lo que nosotros interpretamos. Sí que es verdad que al final nuestra experiencia, y aquí Antonio tú lo puedes también confirmar y corroborar, es que la gente estos temas, si te lo hacen verbales en una conversación de confianza, de oye, fíjate, está pasando esto. Sí. Pero es una conversación de confianza, no sé hasta qué punto quieren llevarlo a un canal con todos los protocolos que suponga ese canal. O sea, el que lo quiere hacer de verdad lo hace a través del canal, o sea, el que quiere que esto llegue a un comité y se investigue, lo hace a través de un canal de denuncias, no lo hace verbal. Y el que lo hace verbal lo hace más en ese colegueo, en ese compañerismo de, oye, fíjate lo que pasa, pero a lo mejor es que no quiere que llegue a un comité y que se investigue formalmente. ¿Vale? Pero bueno, en resumen, aquí también veremos qué pasa, esto es muy reciente, ¿vale? Pero nuestra sensación es que tenemos que permitir todas las vías de comunicación, que es lo que han hecho toda la vida los anglosajones. Tú dime y yo gestiono. Han sido como lo han enfocado, anónimo, confidencial, por teléfono, como sea. Tú dime y yo gestiono como empresa. Creemos que ese es el enfoque. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿es habitual que el periodo de investigación se alargue más de 3 meses? Esta si quieres la contesto yo, que yo estoy más metido en el mundo de la investigación. Vamos a ver, lo habitual es que las empresas quieran acortar todo lo posible el plazo de la investigación, las propias empresas, porque obviamente pues, la gestión con el denunciado es complicada, ¿vale? Pero hay que tener una balanza, ¿no? entre rapidez y eficacia, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que si del informe pericial se deriva que efectivamente esa denuncia es real y hay algún tipo de fraude o de delito, pues lógicamente eso conllevará el inicio de acción, pues probablemente el adoptar la medida del despido y puede conllevar el inicio de acciones judiciales que se van a sustentar en ese informe pericial, con lo cual las prisas en ese caso no son buenas consejeras y más vale una semana más y tener un informe sólido que por querer hacerlo más rápido tener un informe con carencias, ¿vale? En los casos en los que se prevé que la investigación va a ser larga, lo aconsejable es una suspensión de empleo que no dé sueldo a la persona denunciada para, por lo menos en un periodo de un mes, tampoco lo alargaría más de un mes, pero de un mes, pues se pueda llevar a cabo esa fase inicial de la investigación y que esta persona pues, no pueda interferir en ella. Los plazos habituales, en mi experiencia, pero luego cada uno pues, podrá contar las suyas, ¿no? Mi experiencia es que un mes es el mínimo, 3 meses es más que razonable, pero es verdad que si lo que se está denunciando es algo complejo que conlleva o que implica a muchas personas, a empresas externas y es una operativa, pues vamos a decir, compleja, pues en no pocos casos será necesario recurrir a esa ampliación, a esa solicitud de ampliación hasta los 6 meses, ¿vale? En mi experiencia, entre 1 y 3 meses las investigaciones se suelen realizar de manera adecuada y correcta, asegurando todo tipo de derechos, tanto del denunciante como del denunciado. Como apuntaba Ana, lo segundo es muy importante. Es importante que si se está haciendo entrevistas, por ejemplo, al personal de la empresa, en la parte final de esa investigación, una de las personas entrevistadas sea la propia persona denunciada, para que también tenga la oportunidad pues, de dar su punto de vista sobre los hechos, ¿no? Entonces, bueno, como digo, entre 1 y 3 meses es lo razonable, menos de un mes depende un poco también de lo que se haya denunciado y de la complejidad y de cuántas personas pueden estar involucradas. Y más de 3 meses es algo excepcional que, bueno, pues en ocasiones es necesario por la complejidad y la dimensión de lo que se ha denunciado. Bien, hay otra pregunta por aquí que dice, ¿cuál puede ser la mejor forma de informar a los proveedores de la existencia del canal de denuncias y de la necesidad de usarlo?
exigírselo en los contratos, hacer una comunicación expresa. Te cedo la palabra, Ana. Sí, bueno, pues casi te has respondido tú solo, ¿no? Nosotros lo que hacemos en los clientes es, lo primero de todo, lo hacíamos antes de la ley, el tema de la web corporativa. Siempre dedicamos un espacio en la web corporativa, que se puede llamar ética y compliance, buen gobierno, como queráis. Pero en ese apartado de ética y compliance de la web dedicamos un espacio siempre al canal ético, donde quede claro que existe y que también pueden utilizarlo los proveedores. Esa sería una pata. La otra pata, efectivamente, es un rol totalmente contractual. O sea, que en todos los contratos que salgan de la sociedad, bien sean freelance, bien sean proveedores, contratistas, los que sean, todos lleven su clausulita de compliance, ética y anti-bribery, donde vaya incluido la asistencia del canal, incluso como un deber. O sea, al final, en la relación que nos une, en caso de que exista algún tipo de irregularidad en la relación comercial que nos vincula, por favor, utilizar este canal para hacérnoslo saber. O sea, en todos los contratos nosotros siempre lo incluimos y lo metemos, ¿vale? Estas son las dos principales vías, tanto vía contratación como vía publicidad en la web. Cuando ya están los contratos hechos, porque muchos clientes dicen, vale, si eso lo hago con los nuevos y con todos los anteriores, ¿qué? Vía mailing. Mandamos un mailing muy marketingiano, muy enfocado a lo buenos que somos, lo diligentes que somos y lo compliance que somos y lo bien que hacemos las cosas, ¿no? Oye, mira, nosotros tenemos un compromiso brutal con el cumplimiento normativo y con el cumplimiento de la legislación vigente, disponemos de todas estas políticas y estas herramientas de control y de prevención y una de ellas fundamental es el canal de denuncias. Te animamos a utilizarlo, sin volvernos locos, en caso de que detectes alguna irregularidad en la relación que nos afecta. Esas son las vías principales, web y vía contractual. Y a los antiguos, vía comunicado. No hay mucha más opción. De hecho, nosotros certificamos muchos sistemas de gestión de compliance penal y anti-bribery conforme a las dos UNES, 19.601 y 37.001, y ahí el AENOR de turno, el ECUA de turno, siempre nos preguntan, bueno, ¿y cómo habéis hecho esto? ¿Cómo habéis hecho la comunicación a los proveedores? Así, vía web, vía comunicado, vía contrato. Y nos lo aceptan siempre y están acreditados por ENAC, que es público. O sea que ahí tendríais todo perfectamente atado. Permitidme que vuelva un punto atrás. Estaba revisando mientras que hablaba Antonio el tema de verbal o escrita y efectivamente lo que os decía, la ley habla de o, ¿vale? Dice el canal interno deberá permitir realizar comunicaciones por escrito o verbalmente o de las dos formas. Entonces, ese literal no te está diciendo y, o sea, no te está diciendo de todas las formas, pero si tú te continúas leyendo en la totalidad de la ley, todo el rato hace mención, ¿no? a esa importancia de atenderlo todo. Entonces, bueno, yo os digo, dice o, pero nuestra recomendación es que permitáis todo, ¿vale? Sobre todo, ya no por lo que diga la ley, por un tema, nosotros hacemos políticas de gestión de riesgos, o sea, es que nos interesa saber qué está pasando. Me da igual que me lo digas verbalmente, por email, por el canal, en un WhatsApp o en una conversación desayunando, pero dímelo y yo ya veré qué hago con esa información y cómo gestiono mi riesgo. Pero necesito saberlo. O sea, nuestra recomendación desde G-Partner es que se habilite en todas las vías. Legislativamente hablando, como os he dicho, es O, ¿vale? Y vuelvo atrás también un punto que mientras que estaba Antonio hablando también he intentado revisarlo. Luego os confirmo, pero me parece que era el compañero del Cabildo de Lanzarote el que hacía la pregunta de cuándo aplicaba a las administraciones públicas con todo el sentido. Y ahí sí que te adelanto que vosotros, como todos los entes de más de 50 empleados, estáis obligados por la normativa de igualdad, o sea, desde antes, desde marzo del 22, ya deberíais tener el canal de denuncias por la normativa de igualdad entre hombres y mujeres, que sabéis que te exige tener ese plan de igualdad y ese canal de denuncias. ¿Vale? O sea, los que de forma previa ya estáis obligados por la normativa de igualdad, ya tendríais que tener el canal. ¿Vale? Esto es para un poco los que van un poco, a lo mejor, sin tener, un poco retrasados, permitirme la expresión, que no quiero decir retrasados, pero que hay muchos temas y se va dando cumplimiento a las cosas según llegan, ¿no? Pero los que todavía no han cumplido con eso, pues tienen que hacerlo ya. 3 meses. ¿Vale? No sé si hay más preguntas. Pues creo que no hay más preguntas y estamos justo en hora, hemos sido muy puntuales, con lo cual, salvo que haya alguna pregunta más que queréis trasladarnos, por nuestra parte. ¿Sí? Sí, creo que hay una. Es que veo el chat muy pequeño, Antonio, perdóname. Hemos hablado sobre el literal, creo que hay una más. Verdad, sí, llevas razón. Hemos hablado sobre el literal de la presentación de denuncias por escrito o verbalmente, pero ¿sería necesario implementar una plataforma web específica para la comunicación de denuncias anónimas? Tengo entendido que es suficiente con que el canal permita el anonimato. O sea, efectivamente, lo que la ley te exige es que tu canal permita el anonimato. ¿Vale? Eso es lo que nos exigen. El cómo montes tu canal depende de la empresa, no te obligan a cómo articularlo. O sea, no te dicen tiene que ser un fax, o tiene que ser un correo, o tiene que ser un teléfono, o tiene que ser una plataforma web. No te dicen el cómo. Te dicen que tienes que tenerlo, un sistema de información interno y que sea anónimo.
nuestra opinión como expertos en esto es que el correo electrónico, que es lo que casi todas las empresas utilizan, dificulta un poco la defensa de ese anonimato. Por eso que os comentaba antes, ¿cómo permites a una persona que esté en el anonimato si te lo tiene que enviar desde otra dirección de email para que te llegue al email? O sea, tiene que crearse una cuenta de dirección de correo falsa para que no la identifiques. Y luego la pata de confidencialidad también es cuestionable, lo que os decía, no se cifra la comunicación, se rastrean las IPs. En estas plataformas web, al final lo que se defiende es eso, ¿no? Que todo está en un servidor en exclusiva, cifrado, que no te permite rastrear IPs, que se hacen copias de seguridad redundantes, creo que es el concepto, permitidme que a lo mejor lo digo mal, que no soy informática, que todos esos servidores están certificados con la ISO 27000, pues todo lo que es una estructura de seguridad centrada en ese canal. Un email, pues es como el email que puede tener el equipo de administración o el equipo de recursos humanos al cual acceden los informáticos. De hecho, Antonio, creo que tuvimos una investigación, ¿no?, en que precisamente el informático manipuló el correo del canal en beneficio de su mujer, algo así fue, ya no recuerdo bien. Es que esto daría pie a otro webinar en el que compañeros informáticos forenses nos pusieran los pelos de punta sobre ese tipo de cosas, ¿no? En mi opinión y mi experiencia, y como digo, me relaciono mucho con informáticos forenses, garantizar el anonimato con algo que no sea este tipo de plataformas web es, no voy a decir imposible, pero casi. O sea, muy complicado. Difícil de justificar, digamos. Sí, sí. Pero, insisto, bueno, tu obligación es tener un canal de la correcto. forma que estimes pertinente y que permitas el anonimato. Eso es. Eso es lo que nos exigen, ¿vale? Vale, ahora sí que creo que ya no hay más, si no me equivoco. En cualquier caso, no os preocupéis, o sea, que esto no se considere que se cierra aquí. Nosotros queremos hacer este tipo de webinars de forma recurrente porque creemos que es muy interesante y en compliance no para de haber estándares nuevos. O sea que siempre tendremos cosas de las que hablar y, como dice Antonio, toda la pata de investigación de fraude daría para decenas de webinar. Así que sentiros libres de escribirnos de todo lo que necesitéis, que aquí estamos, ¿vale? A vuestra entera disposición. Una cosita, porque estoy viendo, Ana, que por error aparece debajo tuyo un correo que no es el tuyo. El tuyo es ana.perez@gpartners.es. ¿Vale? Lo digo porque al decirlo de escribirnos me he dado cuenta del correo. Vale. Sí, porque sí, ya sé por qué ha sido. En la presentación, cuando os llegue, en la segunda diapositiva está correcto. O sea que... Exacto, perdonadme, eso ha sido un fallo técnico por el equipo en el que me he conectado. Perfecto, muy bien, pues nada, muchísimas gracias a todos los asistentes y nada, como decía Ana, estamos aquí para lo que necesitéis. Cualquier consulta, sin ningún tipo de compromiso y con confianza, pues nos la podéis trasladar. Eso es. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Chao.